Debido al plegamiento del embrión, parte del duodeno forma el intestino primitivo, que está dividido en tres porciones. La parte anterior va desde la membrana bucofrénea hasta el divertículo hepático. En la cuarta semana, la parte dorsal del divertículo respiratorio forma el esófago y una dilatación fusiforme se forma en la base del mismo, esto mediado por el gen SOX2. Dicha dilatación rota 90 grados longitudinalmente y anteroposteriormente, dando origen al estómago, bolsa omental, aumento mayor y la forma en C del duodeno. Este último tiene dos secciones, la parte terminal del intestino anterior y la parte proximal del intestino medio, esto mediado por el gen PDX1. El primordio hepático aparece en la tercera semana por la evacuación del epitelio endodérmico. Este divertículo con sus células penetra en el tabique transverso y junto con el intestino anterior constituyen el colédoco. Ambos después generan vesícula biliar y el conducto citio. Se da el desarrollo de células hematopoyéticas de Koffer y estroma. El mesodermo del tabique transverso forma el mesenterio ventral y todo es regulado por FGF2, BMP, TFH3 y 4. El páncreas se forma por dos yemas, una dorsal y una ventral del revestimiento extradérmico del duodeno. La yema ventral da el proceso usinado y la cabeza del páncreas, y la dorsal el resto de la glándula. El conducto pancreático principal viene del segmento distal del conducto dorsal, y el segmento principal proximal del conducto dorsal forma el conducto pancreático accesorio, y está regulado por FGF2, activina, gen pancreático duodenal homeótico 1. En segundo lugar tenemos el intestino medio, el cual va desde la parte caudal de la yema hepática hasta los 2/3 derechos y el tercio izquierdo del colon transverso en el adulto. Primero tenemos la hernia fisiológica, que se da en la semana sexta debido a que la cavidad abdominal se vuelve demasiado pequeña y las asas deben salir a la cavidad extraembrionaria y se encuentran recubiertas por el cordón umbilical. De ahí tenemos la rotación del intestino medio. Las asas rotan 270 grados en sentido horario y rotan en el eje de la arteria mesentérica superior. Existe una rotación de 90 grados durante la herniación y una rotación de 180 grados cuando las asas retornan a la cavidad abdominal. Retracción de las asas intestinales. En la 10ª semana el intestino vuelve al abdomen, existe un aumento en el tamaño de la cavidad del abdomen, una disminución del tamaño del hígado y los riñones, y el intestino delgado es el primero en volver al abdomen. En la fijación de los intestinos es una rotación dominó conlleva que el estómago rota el duodeno rota el páncreas. El duodeno, excepto su primera parte de la cabeza del páncreas y el colon ascendente, se ponen en localización retroperitoneal. Los intestinos aumentan de tamaño y de longitud asumiendo sus posiciones finales. El mesenterio queda comprimido contra la pared abdominal. En el cibo y el apéndice, el ensanchamiento del vertículo cecal. En la 6ª semana, la elevación del borde antisemesentérico de la rama caudal del intestino primitivo medio. Inicialmente es un pequeño divertículo con variación en su posición definitiva a medida que aumenta la longitud del colon ascendente. Por último se encuentra el intestino posterior, el cual se dirige desde el tercio distal del colon transverso hasta la porción superior del conducto anal, que proviene del endodermo. La parte inferior proviene del ectodermo. El intestino posterior ingresa a la parte dorsal de la cloaca y forma el conducto anorrectal, mientras que el alantoides ingresa a la parte anterior y forma el seno urogenital. Ambas regiones están divididas por el tabique urorectal, que se origina del mesodermo. La membrana cloacal, que es el límite entre el endodermo y ectodermo, se degenera y establece la comunicación entre los segmentos superior e inferior del conducto anal. El segmento superior estará irrigado por la arteria rectal superior, que es rama de la mesentérica inferior, mientras que el segmento inferior estará irrigado por las rectales inferiores, que son ramas de la pudenda. A continuación se van a presentar las patologías del sistema digestivo. En la lista se detallan algunas de ellas. Se va a hablar de atresis y estenosis. Estas pueden suceder en el esófago, duodeno, vías biliares, píloro, entre otros. En el esófago se va a dar estenosis y atresias. Esta estenosis se observa en el tercio distal mayormente a modo de una membrana o de un segmento largo con una luz filiforme. La atresia esofágica se debe a la desviación del tabique traqueoesofágico. Esta situación da lugar al polidromios. En duodeno, la estenosis duodenal se debe habitualmente a la recanalización incompleta del duodeno a consecuencia de un defecto en el proceso de vacuolización. La atresia duodenal, por otro lado, se da durante el desarrollo inicial del duodeno y su luz queda completamente ocupada por células epiteliales. Se habla también de la estenosis pilórica hipertrófica. Se da en 1 de cada 150 niños y en 1 de cada 750 niñas. En los lactantes con esta anomalía se observa un engrosamiento muscular marcado del píloro, es decir, en la región distal del esfínter del estómago. Ahora vamos a hablar de la atresia biliar extrahepática. Esta es la malformación congénita más importante del sistema biliar extrahepático y se observa en 1 de cada 5.000 a 20.000 niños recién nacidos vivos. La formación más habitual de la atresia es la obliteración de los conductos biliares en el hilio hepático. La falacia es un defecto de nacimiento en la pared abdominal, en la que los intestinos salen del abdomen a través del ombligo en un saco transparente que casi nunca se rompe. Se debe a los cambios en los genes o factores externos como la mala alimentación, consumo del tabaco, alcohol u otras sustancias de la madre. Se diagnostica mediante ecografía o con pruebas de sangre. Si es pequeño, se trata con cirugía inmediatamente al nacimiento. Si es grande, se hace reparaciones por etapas cubriendo los órganos expuestos y introduciéndolos lentamente. La gastrosquisis es un defecto en la pared abdominal en la que los intestinos salen a través de un orificio al lado del ombligo. Ocurre cuando los músculos no se forman correctamente en el embarazo, y debido a que los intestinos no están recubiertos por un saco, estos se encuentran expuestos y propensos a contraer infecciones. Se detecta con pruebas de sangre o en ecografías. Se trata inmediatamente después del nacimiento y los bebés con gastrosquisis reciben nutrientes a través de vía intravenosa, antibióticos para las infecciones y atención cuidadosa para cuidar su temperatura.